Bueno, muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a Fáctico Periodismo Digital. Tenemos un invitado, siempre dicen que es un invitado especial. Hoy es un invitado muy nostálgico. Es el profe Ta. Es el doctor Esaú Márquez, que tiene muchísimos años dando clases en la licenciatura en Historia, ha formado muchísimas generaciones. Autor de muchos libros. De pronto sentí que en los libros dejó la ciencia histórica y se puso a hacer compilaciones de poesía. Se metió a temas de cultura. Bueno, últimamente me estaba contando que está escribiendo como relatos, narrativas, memorias. Entonces hay mucho que platicar. Pero quiero iniciar platicando contigo. ¿Cómo estás ahora en la UNICACH como profesor? ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Bien, pues buenas tardes, buenos días, según cuando se vea esto. Pues te agradezco el cafecito que me invitaste y aprovechando que pues una platicada, ¿verdad? Me parece muy bien, te agradezco la invitación, el café está rico, habría que hacer un expendio aquí de un acopio para venta, por lo menos para el profesorado, que tomen buen café. Sí. Y respondiendo a tu pregunta, mira, yo ya tiene algunos años que trabajo para la UNICACH. De hecho tengo 22 años trabajando para la UNICACH. Es la institución donde más tiempo le he dedicado a mi vida. Yo estuve en diversas universidades, también en diversas instancias, institutos, secretarías, trabajando, pero a lo que más me he dedicado es precisamente a la docencia. De hecho, yo empecé dando clases en el Colegio de Bachilleres allá en la Ciudad de México, en 1977. Ahí me inicié como en la cuestión de la docencia. Y siempre me atrajo, quizá porque mis padres eran maestros de la época cardenista, maestros unitarios. Mis tías, maestras cardenistas. Mis primos, maestros. Mis sobrinos, maestros. Mis hermanos, maestros. 3 generaciones ya de nivel preescolar hasta universitario, entonces no es una cosa que me produzca problemas, ¿no? Siempre he estado ahí, siempre me ha gustado, es una actividad que me place mucho y además que aprendo, me rejuvenece, porque el contacto con los jóvenes es vital. Yo creo que es la profesión en ese sentido mejor pagada, la relación con los jóvenes. Sí, y creo que a través de la experiencia que uno va adquiriendo en convivir con ellos, uno aprende a hacer una buena lectura de los mismos, ¿no? Y lo tiene uno que hacer rápido, porque eso es una habilidad que se va aprendiendo para definir cómo tratar el grupo, cómo enfrentarlos, porque generalmente cuando uno llega y toma un grupo, uno de antemano elabora un programa, pero uno lo pone o lo crea con cierto nivel. Pero en realidad se tiene que ver en la medida que ese programa se pone delante de los alumnos, si pueden en ese nivel, o le bajas o le subes, porque eso es lo fantástico de esto de la educación, ¿no? No, porque a veces hay maestros que son muy rígidos, que es que así como lo hice, así va a ser, y el grupo a veces no rinde, porque no todos los grupos son iguales. Pero sea como sea, he pasado muy grato estos años que le he dedicado a la universidad. Y precisamente hablando de eso que hacías mención de los libros, fíjate que yo siempre empecé a escribir desde muy jovencito. Y así me lo llevé la secundaria y la prepa y la universidad. Pero de todo lo que escribí en esa época no quedó absolutamente nada, ¿sí? Más o menos recuerdo la fecha donde
destruí más de 500 páginas de diferentes cosas, temas, pero decía yo, no, esto no soy yo aún. Sí, esto son las influencias que he tenido de muchos autores, de muchas lecturas. Esto no soy yo, porque cuando uno escribe debe uno tener una voz propia, sí, y saber exactamente qué es lo que uno quiere escribir. Entonces, por muchos años me fui un poco a la vagancia, a conocer otras cosas, ver otras culturas, otras formas de vida, conocer mi país. Conozco bastante bien mi país, más o menos la idiosincrasia de cada lado, ¿no? Viví en varias partes, en México. Pero es en el 99 que prácticamente me puse a escribir, en 1999, después que regresé de Israel, ¿sí? Es cuando yo ya agarré la idea de escribir como oficio. ¿La cicatriz? Como oficio, sí, de hecho fue el primer libro publicado, ¿no? Bueno, el primer libro publicado fue mi tesis de licenciatura. No se hizo el libro, pero me prometieron mi director de tesis que me lo iba a hacer libro, con unas pequeñas modificaciones. Pero yo ya no aguanté la Ciudad de México y me fui, y así que la propuesta de hacer libro, mi tesis, yo la escribí sobre el movimiento campesino del nordeste del Brasil. Sí, por la misma característica de mi carrera, ¿no? Que no nos dejaban trabajar en México. Y entonces tenía uno que trabajar en cualquier país de América Latina, o un análisis comparativo entre México y otro país. A mí me tocó tener un buen maestro de Brasil, y entonces lo hice para allá. Y tuve la fortuna de conocer a algunos maestros emigrados por la dictadura de aquella época, del golpe de Estado del 64, que llegaron a México, ¿no? Y que algunos fueron mis maestros, 3 brasileños fueron maestros míos. Y luego conocí al líder del movimiento y el creador del movimiento campesino, porque lo nombraron director del centro de investigaciones que estaba en Cuernavaca, ¿sí? Se llamaba Francisco Julián, ¿sí? Y entonces pude hacer mi tesis sobre el Brasil. Y a partir de ahí, del 99 que empecé a escribir, pues he tenido la fortuna, diría yo que un libro por año, ¿no? Porque estoy escribiendo mi libro, yo creo que es el 30 o el 31. Y tengo 21 libros publicados, ¿sí? Hay otros que ya están concluidos, pero no hay quien las quiera. Por supuesto, alguien que si me escucha y quiere financiar la publicación de alguno de mis libros, pues ahí están, y con mucho gusto, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo has vivido esto del cambio educativo? Porque yo recuerdo, en aquella época de las primeras generaciones, pues era una cátedra, como se ha conservado en algunos espacios, pues muy erudita, ¿no? Recuerdo mucho que hasta los pies de página nos enseñaste a leer en algún momento, poner atención a los detalles, pues una bibliografía vasta. Pero ahora estas nuevas tendencias educativas y pues que se hablaba de competencias, mucho de esta dinámica tecnócrata, ¿no? ¿Cómo has afrontado estos cambios de estas nuevas generaciones y estas nuevas corrientes pedagógicas? Pues yo lo he ido enfrentando algo así como con bastón, ¿no? Porque es una cosa bastante delicada y a la vez simple. Mira, nosotros llevamos en historia, por ejemplo, tres programas. Y sigo estando convencido que el mejor programa fue el primero. Mejores materias, distribución de materia, incluso recuperaba una forma de enseñanza, una mezcla entre las formas antiguas, un poco en la que el maestro era el que dictaba la clase, tenía el control, etcétera, ¿no? Y combinado con algunas experiencias más o menos con los tipos de dinámicas que podía elaborar según el maestro, entonces combinaba ahí eso, ¿no? Y parecía que daba mejor resultado, ¿no? Por lo menos lo han demostrado las generaciones que han egresado, que esas generaciones de ese primer programa
pues una cantidad de los egresados que terminaron, egresaron, se titularon, han hecho maestrías, han hecho doctorados, están bien posesionados en empleos, en instituciones, pero no lo veo, los egresados del segundo programa no lo veo así tan exitoso. Y de este tercer programa yo creo es fatal, es aberrante, diría yo. Sí. ¿Por qué pasó esto? ¿A qué obedece que la educación, a pesar de que el profesorado, es casi el mismo profesorado de tiempo completo, no puedas desarrollar sus capacidades porque el modelo te lo impide? Te mete en una dinámica pues que no se explota al máximo el conocimiento de los maestros. Impide que el joven pues también avanza en cierto sentido. Por ejemplo, ha avanzado mucho en la experiencia de enfrentar el discurso frente a grupo. Eso ha avanzado. Como si estuviéramos preparando historiadores nada más para dar clases. También tienen experiencia como para investigadores, pero es una cosa mucho más complicada, ¿no? Porque los espacios para acceder a la investigación es un tanto difícil. Y ya sabes cómo son los centros de investigación, ¿no? Son algo ríspidos, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y se creen posesionarios no solamente del saber, sino propietarios del centro de investigación. Y eso no debe de funcionar así. Siempre he creído que entre mayor conocimiento y mayor experiencia, el humano debe ser más asequible, más presto a apoyar, a ayudar a las nuevas generaciones, pero no sucede así, ¿no? Entonces, yo siento que este programa en el que el maestro se ha convertido director de 3 asuntos que 2 de ellos no le competen. El docente ya no solamente es docente, sino que es administrativo, hace funciones de administración. Y eso pues les quita restos de tiempo para dedicarse en exclusiva a lo que es su competencia. El segundo aspecto que tiene que ver aquí es que también hacemos una especie de función de padres, y nosotros no somos padres de los alumnos, pero la universidad sí lo cree, que nosotros debemos corregir las dolencias que trae el alumno desde su casa o de los defectos que tiene la educación media superior, y creen que nosotros lo vamos a arreglar en la universidad. Nos resta a nosotros como docentes universitarios elevar el nivel de la educación, porque estamos fijándonos en resolver problemas que no nos competen. Si hay problemas con un alumno, pero ahí están los psicólogos que lo arreglen ellos. Y si hay una cuestión de tipo administrativa, pues que lo hagan los administrativos. Para eso hay más administrativos que maestros, pues que lo arreglen ellos, porque siempre tenemos que estar apegados a eso. Y luego todo lo quieren hacer a través del medio digital, y son malos en las cuestiones digitales, ¿sí? Nos llegan todas las cosas tardíamente porque falló una cosa o ya falló la otra, que no queremos pagar allá, entonces agarramos un programa de esos obsoletos o que no funcionan, pero tú tenías que entregar algo, pero desde ayer, pero si me lo acaban de dar hoy. Sí, entonces lo tienes que entregar mañana. No, pero me pasé 2 meses sin hacer nada. Tenía el tiempo para desarrollar las cosas con orden, a tiempo, y ahora resulta que los que lo deben de elaborar, te lo dan tardíamente. Entonces yo siento que la educación a nivel universitario, y hablo en general, ha caído en un barranco muy profundo, muy pedregoso, ¿sí? Y en la que no auguro yo buenos resultados. El modelo educativo es un verdadero fracaso. No lo digo yo, lo dicen otros países que ya experimentaron este modelo y ya han cambiado porque se dieron cuenta que es un verdadero fracaso. Y nosotros seguimos en las mismas. O nos disciplinamos o nos disciplinamos.
nos disciplinamos, entonces vámonos al barranco. Pero eso es lo que queremos para nuestros jóvenes chiapanecos. Yo como maestro diré que no. No es así la cosa. La educación debe ser algo, es de lo más fundamental. La educación debe ser lo más relevante, porque en función de ello diseñas tu modelo de vida. ¿Sí? Pareciera ser que la educación nada más es números para justificar ante algún programa. En estos casos me parece que es o la Secretaría de Educación o CONACYT. Y tienes que justificarte con ellos con números. Estadística. Estadística. Y el conocimiento, eso lo veremos después. Por lo pronto queremos números, porque según los números es el presupuesto, y nosotros queremos presupuesto. Pero antes también educábamos sin presupuesto, ¿sí? Y después esas formas de contratación. Y luego, no solamente es eso. La educación, yo no sé, a ciencia cierta, pero tengo una ligera sospecha, y ya lo he dicho en otro lado, y con los que deben tomar cartas en el asunto. Pareciera que tuviéramos dos patrones. ¿Sí? Y uno de ellos es el sindicato. El sindicato no puede ser patrón de los maestros. El sindicato existe es un medio por el cual un grupo de maestros toman la tarea de manera honesta para velar los intereses del profesorado de la universidad. Y sería para toda la educación, porque finalmente la función del sindicato es el mismo. Y por otro lado, el gobierno universitario en turno. Y yo decía que no es así. Solamente en la educación solamente hay un patrón, ¿sí? Y ese patrón es la escuela. En este caso, la universidad. Claro. Ese es el patrón. El patrón es una personalidad no física, sino moral. La universidad es un patrón moral. A ella le servimos todos, los trabajadores, sin excepción, todos. Administrativos, maestros, los de limpieza y los directivos. Todos les servimos a la universidad. ¿Sí? Y todos servimos a ellos para un único fin. Los jóvenes, ellos son lo fundamental de todo, los jóvenes, ¿sí? ¿Qué esperamos de los jóvenes? Pues yo no sé, para mí es un sentimiento. Yo siempre quiero o deseo encontrar que los jóvenes sean mejores que su maestro. Es algo que uno le nace después de tantos años. Pues ellos deberían ser mejores que nosotros, porque ahora tienen más posibilidades. Antes era muy complicado. Ahora tienen toda la información a su disposición por todos los medios. Todo lo tienen a su disposición. Antes no. Antes teníamos muchas limitantes para llegar a la información, ¿sí? Y si tenías dinero, comprabas libros, te iba bien. Y si no, a encerrarte a las bibliotecas si tenías el deseo de aprender. Y si no, pues no hay otra forma, ¿sí? Y ahora no, sentadita en tu casa, en cualquier lado, tú puedes hacerte todo. Muchos archivos mundiales están abiertos, nomás que entres a una página, a un link, no sé, a un sistema. Memórica. Y te abre los libros que tú quieras consultar, ¿no? Pues ahí está. Y es más, si no sabes ningún idioma, pues agarras el traductor de idiomas y lo pones y te lo traduce instantáneamente. Otro asunto que a mí se me hace un poco, yo diría que chocante, ¿no? En este país, como en otros muchos países, a la fuerza los programas educativos quieren que aprendamos inglés. Y lo curioso del caso es que les enseñan inglés, creo que desde la primaria, desde el kinder. Los traen traumados, salen de la universidad y no hablan inglés. ¿Sí?
Claro, hay algunos que sí aprenden inglés, pero es el 0.01% que los que aprenden inglés. Los demás es un verdadero fracaso. E insiste que en inglés, ¿por qué no volvemos a las raíces latinas y griegas? ¿Cómo aprendía uno a hablar el castellano con eso? Hablamos mal el castellano, escribimos mal el castellano y quieren que aprendamos inglés a forciori. Y si no quiero estudiar inglés, yo quiero estudiar alemán o chino o lo que yo quiera, pues, ¿por qué me lo exiges? Incluso ahora es materia obligatoria, pero si no quiero inglés. Ese tipo de imposiciones, no, pues es que es el idioma universal. ¿Cuál idioma universal? No hay idiomas universales. Incluso un país como el nuestro, de habla castellana, enseñarle inglés como si fuéramos para ser bilingües, es un contrasentido de nuestra cultura. ¿Cómo voy a aprender inglés si no hablo bien el castellano? ¿Sí? Es más, muchos indígenas hablan mejor el inglés que el castellano, porque se han ido a trabajar a Estados Unidos y ya vienen con ideas extranjeras y nunca han aprendido lo mexicano. Entonces, visto así, y te podríamos poner infinidad de ejemplos, ¿sí? Siento que nuestro trabajo, para mí hoy día, decepcionante, la universidad. No nuestra universidad, todas las universidades. El sistema en sí. El sistema está fracasado. Lo han dicho cualquier cantidad de gentes importantes, ¿sí? Y yo lo digo también porque lo veo. Incluso acabo de escribir un artículo sobre la educación actual, ¿sí? Y en que hago y reviso un poco la situación de la educación y es un desastre, con pena, ¿sí? Porque supongo yo que muchos padres de familia esperan que realmente sus hijos salgan de la universidad bien preparados, por lo menos aquellos padres que tienen ese sentido o ese humor, ¿sí? Que ya más bien parece tragicomedia, porque la mayoría de ellos mandan a sus hijos porque no los quieren tener en su casa, ¿no? Y entonces aquí andamos cuidando a los muchachos, ay, que no le vaya a pasar esto, ay, que no le vaya a pasar lo otro, ay, que se traumó porque esto. Por favor, pues si yo solamente soy maestro. Y luego, 5 materias diferentes, parece que tuvieron la primaria. A ver, chicos, saquen su libro de geografía. Media hora después, cierren su libro de geografía, saquen el de historia. Media hora después, saquen el de matemáticas. Vamos a tener media de recreo y regresando venimos para estudiar, no sé, física. Así estamos aquí. Y parte del principio que los maestros ya se lo saben de memoria y que nunca se van a actualizar y que no hay nuevos libros, que ya así como saben, así lo den. Pero como exigen cualquier cantidad de cosas. ¿Y en qué momento te vas a actualizar? ¿En qué momento te vas a profesionalizar, a profundizar en tu materia, para que realmente en tu materia seas excepcional como maestro? No, pero es que, y eso no es todo. Eso te lo dejan en un semestre. Y al otro semestre te cambian las otras 5 materias por otras 5 materias diferentes. Y tienes que ser experto, pues. Claro. ¿Sí? Y te exigen, y te dicen, y te van a hacer esto, van a hacer aquello, van a hacer lo otro, y exigen la burocracia, ¿no? Porque quieren justificarse como universidad, pero si realmente nos vinieran a hacer una evaluación seria, en directo, a los alumnos y a los maestros, dando clases, yo creo que a todos nos reprueban. Entonces, las evaluaciones son indirectas. ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? No, pues aquí le hicimos así, perfecto, datos perfectos, maravilloso, quedan acreditados. Pero todo es una simulación, ¿no? La educación como simulación. No me gusta. Ya muchos años dedicarme a esto,
Y llegar al final, ya en mis últimos años de dedicarme a esta actividad, y decir, qué insatisfacción. Terminar con una gran insatisfacción de la educación en nuestro país es tremendo. Es frustrante. Tanto esfuerzo para venir a terminar en esto. ¿Sí? Le habla a los chicos de tal cosa, no sé qué es eso. Le hablas de otra y es que no sé. Pues se supone que lo deben haber leído. Es más, eso lo deben haber leído en la primaria. No, pues no sé quién es. ¿Cómo? Pero si eso es básico. Es de formación general. No saben. Siempre hay el sobresaliente, ¿no? Claro. Que es más autodidacta que otra cosa, ¿no? Porque tiene ese impulso y maravilloso, ¿no? Y entonces, a veces a los chicos les cuento historias de gentes brillantes que fueron autodidactas, no es necesario que fueran a la universidad. Es otro asunto, ¿no? Y me parece que todo esto que te platico cae en también un aspecto de desidia de parte del profesorado para mejorar su calidad docente, porque tienen que hacer otras actividades. Entonces, de una y otra, al pensar que en realidad lo contratan como docente y terminan siendo administrativo y padre de familia. Y dice, pues, ¿cuál es? ¿Qué relajo es este, no? Claro. Preocupante. ¿Cómo fue vivir con profesores que estuvieron en el sistema cardenista? Que eran profesores que traían una consigna muy interesante porque armaban sindicatos algunos, traían las ideas, la concientización de clases, había situaciones donde no los querían, fue toda una época, sí, ¿no? Sí. El ser maestro cardenista era una gran toma de conciencia de parte del profesorado. Habían programas de actualización de lo del profesorado. Hay que acordarse que para ser maestro en aquella época no necesitabas una carrera de docente. Muchas veces con que tuvieras el cuarto, el quinto, el sexto de primaria podías ser docente y luego te actualizaban para que ir haciéndote cargo. Claro, los mandaban a diferentes regiones, muchos a lugares muy aislados, en la que tenían que enfrentarse con los caciques del pueblo y ponían en riesgo su propia existencia. Muchos maestros huían, otros se quedaban porque se hacían los valientes, porque supuestamente tenían el respaldo del gobierno, ¿no? Incluso podían solicitar, ¿sí?, al ejército para ir a ver las situaciones de las comunidades, ¿no? Cuando ya los caciques se ponían muy violentos, ¿no? O los padres de familia que no querían mandar a sus hijos a la escuela, entonces el maestro tenía esa capacidad de solicitar al ejército que fuera a poner en orden a la población, ¿no? Era difícil, era complicado, ¿sí? Pero también veíamos la entrega que tenían esos maestros. No eran los mochila veloz de ahora, ¿no? Eran maestros que se quedaban a vivir en la comunidad. Algo que ya no sucede actualmente. Ya no existe. Y se supone que aquella comunidad era terrible, pues. Y ahora las comunidades tienen pues, prácticamente todos los servicios. Tienen agua, tienen luz, tienen carretera. Al público, ¿a qué te refieres con mochila veloz? Para que mochila veloz son los maestros que entran en martes y salen en jueves de sus comunidades, ¿no? Y pues trabajan 3 días nada más, ¿no? Y luego se enojan que les diga uno así, ¿no? Yo creo que el magisterio de educación básica, ¿sí?, es muy responsable, ¿sí?, muy responsable, de un bajísimo nivel, ¿sí? Tendrán mucha conciencia de lucha, pero una conciencia de lucha malentendida, ¿sí?, porque se supone que la educación es para que mejore toda la situación social, ¿sí? Y si su profesorado está equivocado, ineficiente e ignorante, pues así no va a prosperar ningún pueblo, ¿no? Según la cantidad de conocimiento que tenga un pueblo, es una base fundamental para su desarrollo. Entonces, el mismo profesorado está generando una educación en su población para asumir una posición de pueblo dominado, subyugado, dependiente. ¿Sí? No es una educación como tender a ser un pueblo grande, ser un pueblo ilustrado.
Incluso eso te da un poco te podría dar un poco, un buen entendido del concepto de felicidad, ¿sí? Con comillas el término felicidad, ¿sí? Porque aquí entendámoslo como el saber vivir bien con poco, ¿sí? Yo quiero cerrar ya lo que nos dure el resto de memoria del video. Ahora sí que ya no es el carrete, ¿no? Que nos cuentes un poquito, porque no lo han vivido muchos, la experiencia del acetato y el sonido cuadrafónico. Eso fue excepcional, sí. Antes los discos eran unos verdaderos ladrillos, ¿sí? Y canción por cara. Y cuando ponías el brazo del tocadisco era aguja por cara, o sea, cambiabas aguja cada cara, aguja cada cara. Bueno, esa fue una época, ¿no? Pero el acetato evolucionó. Habían tres tipos de acetato porque habían tres velocidades, ¿sí? Creo que era 78, 75, no sé, 45 y 33, que eran los más grandes, ¿no? Pero eso fue ya despuesito. Fue muy emocionante cómo fue cambiando la tecnología de grabación, ¿sí? Y fue avanzando la calidad, ¿no? También la hechura de los acetatos. Habían acetatos que lo podías doblar de punta a punta, ¿ya? Sí, y no se rompían, ¿no? Y acetatos de colores. No, fue una verdadera experiencia encontrar esos acetatos. Pero hubo una época aquí entre más o menos a finales de los 70s que hubo una verdadera crisis aquí en México y cerraron todas las empresas que fabricaban discos. ¿El vinil? Sí, entonces se tenían que traer de fuera o irse a grabar afuera. Es en la época en que yo pude comprar mayor cantidad de LPs con marcas extranjeras, sí, tanto hechas como la Deutsche Grammophon, la RCA Victor y una empresa inglesa que se llama EMI, no sé si has oído hablar, o Angel Records, sí, eran los que más llegaban por aquí, ¿no? Y luego los aparatos que inventaron, ¿no? Se oía un sonido fabuloso. Al principio, pues, sonaban las dos bocinas de la misma manera. Luego empezaron a salir unos sonidos raros, ¿no? Que cuando lo ponía decía, bueno, ¿por qué música? Y a veces ni la voz o el coro. Tenías que tener las dos bocinas y un cuadrafónico para que pudieras escuchar esos discos. Si tienes un aparato cuadrafónico, ves y pones las rolas de los Beatles ya más o menos en el más o menos 66, 67, por ahí, ves cómo se distorsiona la música, ¿no? Muy bonito, sí, y eso me encantaba a mí, sí. Fue una experiencia, yo coleccioné, yo tengo, tengo bastantes discos, ¿no? De 45 revoluciones. Generalmente se grababan 2 canciones por lado, porque era un poco complejo meter más canciones más largas, era muy difícil, no te las tocaban en la radio, no te las pasaban. Pero de a pronto empezaron a aparecer rolas largas, ¿no? Y una de ellas fue esa Indagada a la Vida, creo que dilataba 15 o 17 minutos, de Iron Butterflies, ¿sí? Y dicen, ¿qué pasa, no? Está larga la rola esta, ¿sí? Y cosas así, ¿no? Y bien, fue una experiencia muy bonita. No me quería yo meter al mundo del CD, seguiría yo comprando acetatos. Me encantaba, me gusta el sonido del acetato. Incluso a veces cuando hace un pequeño rayoteo por ahí, ¿no? Sí. Me encanta, es diferente, es diferente. Han intentado regresarlo, pero sin éxito. Sí, porque significa comprar un buen aparato, ¿sí? No es nomás comprar el acetato, tienes que comprar un elegante aparato para que suene elegante, pues si no, pues cómo, ¿no? Y claro, las nuevas grabaciones están muy limpias porque están sacados de los CD y los regraban y los graban muy bien, pero tienes que comprarte el aparato y el aparato es caro, ¿sí? Incluso casi ni hay, pero no lo puedes conseguir donde quiera, ¿no? Pero en fin, fue una época muy hermosa.
Yo inicié comprando acetatos, me acuerdo, mi primer disco que compré. El primer disco que me regalaron y el primer disco que compré. El primer disco que me regalaron fue Help, de los Beatles, me lo regaló mi hermana. Y el primer disco que yo compré, hasta pena me da decirlo, Rocío Dúrcal. ¡Ah, caray! Y la rola se llamaba Más bonita que ninguna. Okay. Y no sabía yo qué cosa era eso. Y bueno, y lo comparaba yo entre la cosa fiera que compré, fiera en el sentido de feo, ¿no? Que compré, y los Beatles, pues no había comparación. Y entonces dije, no, ya no voy a comprar discos chiquitos, voy a comprar discos grandotes. Y me fui a una de las dos tiendas de música que había aquí, en Tuxtla Gutiérrez. AC Música se llamaba. Una estaba en la Avenida Central y otra estaba enfrente de la Iglesia del Calvario, en el mercado. La primera que lo compré fue aquí en la Avenida Central. Y lo miraba ahí un peludo que estaba ahí. Y me cayó bien, era una estatua, un busto. Y dije, yo me voy a llevar este. Me quedaron viendo. ¿Ese? Sí, ese. Ah, bueno, me lo dieron. Lo llevé, me habían regalado mis padres una consolita. Llegué y lo escuché. ¿Y cuál crees que era la que había yo comprado? La Sinfonía 5 de Beethoven. ¡Ah, caray! Sí. Tan, 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 tan. Ese fue mi primer long play. Y me gustó tanto que regresé por otro días después. El segundo fue un estudio de Chopin. El tercero fue un disco, Las 21 danzas húngaras de Brahms. ¿Cómo no? El cuarto, el bolero de Ravel. El quinto, Las 4 estaciones de Vivaldi. Esos fueron los primeros 5 long plays que yo tuve. Y de ahí me quedé con la música clásica y con los Beatles. De los Beatles pasé a los Rolling Stones. Ok. Sí, y de ahí ya para el Real. Escuchaba yo música, compraba yo... Después empecé a comprar nuevamente, no muchos, pequeños discos, porque empecé a comprar puros discos long play. Entonces esperaba yo, porque decía que cuando sacan un disquito y luego sacan otro disquito, quieren lo va a hacer un disco grande. Entonces me esperaba con el disco grande. Y así me hice casi de todos los discos de los Beatles, ¿sí? Y de otros músicos, rockeros de la época, ¿no? Pero nunca dejé de comprar música clásica, siempre me encantó. De hecho, tengo una formación de música clásica. No más que aquí hay un gravísimo problema. ¿Cómo es que me gustaba tanto la música y nunca pude tocar ningún instrumento? Lo intenté, nunca pude. Y entonces decía yo, este es un verdadero castigo divino, ¿sí? Porque ¿qué más puede ser? ¿Sí? Porque yo siento que alguien que toca un instrumento, pues en cualquier momento saca la flauta, saca la lira, el sax, y en una esquinita se pone a tocar y su espíritu se eleva. Toca casi las puntas del nirvana, ¿sí? Y su espíritu crece. Y uno, pues no, pues tiene uno que contentar con ir al aparato, poner tu musiquita y escuchar nada más, porque es un incapaz. Para mí ha sido un verdadero lamento eso, ¿no? Porque intenté tocar guitarra, luego intenté tocar, compré mi flauta de blues en re, ¿sí? Y por más no pude, ¿sí? Y hasta compré mi flautín, nada. No tengo oído musical. Sí, no sé, soy torpe. Pero sigo escuchando música clásica. Me fascina. Me gusta también mucho el jazz, el blues. Escucho mucha música hindú, música africana. Me fascina, ¿sí? No me gustan las cosas nuevas que están saliendo, no son de mi agrado, no me impactan, porque es muy prefabricado, no hay mensaje, no hay corriente, no hay
no hay propuesta, es nada más, tiene un problema y le canta, pero no hace corriente, nada más lo canta. Está bonito, sí, pero hasta ahí nada más quedó. Y parece que se ha estancado, por lo menos los gringos se han estancado, en otros lados los africanos siguen haciendo música muy bonita. Pero los norteamericanos ya están estancados, entonces han hecho mezclas de todo lo que existente en el mundo, la andan mezclando con su rock y para ver qué sale. Y ese es su hip hop o su rap, ya llevan como 35 años y no salen de ahí. Yo creo que es tiempo de que lo deben de matar, porque ya lo que tenían que decir ya lo dijeron y tienen que cambiar. Tienen que experimentar con nuevos ritmos, nuevas cosas, nuevas creaciones, ¿no? Por eso me gustan los cubanos. Ellos siempre han inventado cosas, un pueblo tan pequeño y tantos ritmos que han creado, ¿no? Y así es como debe uno evolucionar, pues, y para eso hay nuevos instrumentos, pues hay que crear nuevos ritmos, nueva forma de cantar las cosas, ¿no? Hay muchos experimentos, quedan ahí como experimentos nada más, no pegan, ¿sí? Y otras cosas son inaccesibles porque uno los desconoce, pero si uno busca, ahora afortunadamente en la red tú buscas y te encuentras con realmente propuestas fantásticas, sí, por ejemplo en la música instrumental, esa que no es nada nuevo, pero ya es algo viejo, pero las construcciones de la música instrumental minimalista son geniales, man. Y dices, wow, y eso empezó como en los años 60, ¿no? Y vino a cuajar hasta ya a finales del siglo XX. Sí, hay unas composiciones fenomenales de compositores minimalistas, ¿no? Y dice uno, llega esta música, impacta, y es una corriente interesante. Pero pregúntale a los jóvenes, ¿quiénes saben? Dígame algún compositor minimalista. ¿Qué? Un compositor minimalista. No sé qué es eso. O sea, no hay esa intención de búsqueda, se conforman con lo que ya saben, buscan nuevos cantantes, pero de lo mismo que ya saben. Claro. Bueno, pues no es así, ¿no? Yo creo que la experiencia del acetato en esa época, desde sus orígenes, sí, porque antes eran metálicos, los platos eran metálicos. No sé si alguna vez viste alguna vitrola metálica. Yo sí los vi, sí. Allá, curiosamente, allá en mi pueblo, ¿no? Un señor, no sé cómo es que llevó una vitrola donde tenía una cosa que iba pasando y plim, plim, y hacía musiquita, ¿no? Así parece ser como, así como son esas teclados. Las pianolas. Sí, algo las así, pianolas. sí. Entonces, y de ahí evolucionó, ¿no? Al acetato, ¿no? Y luego vi, pues, cómo se dio el cambio del acetato al CD, ¿no? Al compacto. Y todos lo empezaron a traducir al CD, toda la música al CD, Y luego intentaron otro formato, más pequeño. Platito. Sí, cómo no. ¿Cómo se llamaba? No. Bueno, fue un rotundo fracaso. Fue un fracaso. Tenía muy buena fidelidad. Sí, pero fue un fracaso. Sí, el de ese, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Pues, Minidisc, algo así. Y entonces, hoy pues no sé en qué están, ¿no? Ya las tiendas de CD ya desaparecieron, ya todo desapareció. El que compró. Sí, ya no hay. Ya no hay, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues ahora sigue el posmodernismo. Pues que todo lo baje de la web, ¿no? Eso es lo que sigue, ¿no? Y luego, bueno, ya no sé. Ya buscarán una alternativa, ¿sí? Pero la capacidad de producir, ahí está, porque aquí lo importante es la persona, el compositor, la música, el sonido, ¿sí? El sonido. Los hallazgos, los nuevos hallazgos o los nuevos sonidos que se crean, ¿sí? A partir de que se construyen nuevos instrumentos o lectores de los mismos instrumentos.
Entonces ya no nos quedamos nada más con los sonidos clásicos, ¿cómo se le llama? Do, re, mi, sino ahí están los intermedios y hay una derivación de todo eso. Pues aquí nosotros tuvimos un compositor que inventó el sonido 14, ¿no? Pero yo creo que andamos en el 38. ¿Quién sabe qué otro tipo de sonidos van a inventar? ¿Sí? Porque aparecen nuevos instrumentos. Y cuando ves un pentagrama de, por ejemplo, de los que hacen música electrónica, decís, ¿qué es esto? ¿Se puede leer o qué onda? Es una locura. Si lo comparas con un pentagrama de una composición clásica y lo comparas con estos sonidos actuales que hacen música, es espantoso como escriben la música. Dices, pues es que este es un juego, no es música. Y no, y la replican, la leen, sí, claro, la componen, y es muy complejo. Ahora, que guste o no guste, eso depende del que lo oye, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo empecé leyendo música electrónica de un compositor muy famoso que es alemán, Stockhausen, ¿sí? Que tiene unas composiciones muy bien, pero otra es una verdadera porquería. Pero es una búsqueda, hay que entender que es una búsqueda. Y así como él, aparecieron muchos compositores que empezaron a trabajar que solo ellos solitos hacían toda la música, ¿no? Eso de que alguien haga toda la música y hasta cante y haga todos los sonidos, no es nuevo, eso nació a principios de los 70, empezó todo eso. Y este es uno de los pioneros, ¿no? Hubieron también japoneses, pioneros, Tomita también, música electrónica, muchos compositores que propusieron allá en los 70s y que fueron recuperados, ¿no? Muchas músicas salieron aquellos que decían aquella corriente que se llamaba la música, como decían los que usaban mucho metal, ¿cómo se llamaban esa corriente? ¿Industrial? Sí, que usaban muchos metales en el rock, ¿cómo se llamaba esa corriente? Entonces yo siempre le decía, porque decían, no, le digo, no, el primer compositor que usó en exceso los metales no son los rockeros, es Stravinsky. Miren la composición, por ejemplo, el Pájaro de Fuego, la consagración de la primavera, y van a ver cómo se usan los metales. Ya los rockeros lo tomaron de ellos, así como decían los Beatles que eran beethovenianos, y los otros que eran no sé qué. Estos, ¿sí? Este movimiento en el que incorporan muchos metales lo copiaron de Stravinsky. O sea, siempre hay un antecedente, ¿sí? Hay un poco de antecedentes ahí, ¿sí? Y pues de aquí me vas a copiar, sino de los verdaderos maestros, de los grandes maestros. Pero una de las cosas sí que podríamos decir que me pasó el día de ayer, iba yo en la combi, porque yo viajo en combi, ¿sí? No en auto, menos de lujo, ¿sí? Se subieron dos chicos a cantar, pidieron permiso para subirse a la combi, ya ves cómo va la combi en un verano como el nuestro, que bufamos de calor ahí adentro, ¿no? Y todavía se animan a decir, bueno, les vamos a aventar una rola de hip hop, ¿así se dice? Sí, cómo no. Y le digo, ¿y si a mí no me gusta el hip hop? Pues me disculpo, pero de todo lo vamos a cantar. Bueno, está bien, pues cántenlo, ¿no? Sí, y se la reventaron, ¿no? Entre dos chicos, y estaba bonito lo que decían. Y ya de que terminaron le digo, miren, están muy bonitos sus versos, pero lo están diciendo en algo que no es parte de nuestra cultura. Ustedes quieren que asimilemos una cultura que nos es extraña. Ustedes están reproduciendo y ustedes no pertenecen a esa cultura y están reproduciendo algo que no nos pertenece. ¿Por qué no transfieren esos versos bonitos
a un ritmo que nos pertenezca, que nos identifique. Entonces te voy a aplaudirle. Quedaron viendo. Pues es que tienen... Y si hay algo que hemos perdido es que dejamos de hacer música para marimba. Tenemos que hacer composiciones para marimba, no estar tocando música de otras latitudes en marimba. Tenemos que hacer música para marimba. ¿Por qué nos fuimos reconocidos y crecimos y anduvimos por donde quiera? Porque tuvimos músicos que hacían música para marimba. Para bailar, para lo que tú quieras. ¿Sí? Hasta valses para marimba. Valses de con nuestros compositores. Valser andina. Sí, de nuestros compositores. ¿Por qué no volver a hacer, pues, que nuestros compositores vuelven a hacer música exclusivamente para marimba? No que andamos tocando cosas que no nos corresponden. Teniendo ese instrumento tan bellísimo, pues somos los generadores de ese instrumento bellísimo que compartimos con Guatemala. Nosotros creamos, esta región creó ese instrumento por cuestiones bien específicas de la madera. Somos los creadores de un instrumento. ¿Por qué no seguimos? Como en otras latitudes, pues, siguen haciendo instrumentos con sus instrumentos antiguos que heredaron. Por ejemplo, los hindúes siguen haciendo música de cítara, música de tabla. En Japón, con sus instrumentos antiguos, siguen creando música, haciendo música. ¿Por qué nosotros nos olvidamos de hacer música para marimba? Sí, está bien, tenemos músicos ahí que están estudiando maestría en jazz, perfecto, pero queremos que hagan música regional o otro tipo de música, invente no sé, un ritmo, pero llévanselo y de la marimba lo jalen para otros instrumentos si tú quieres, pero que originalmente sea creado para marimba. Lo tenemos que rescatar, ¿sí? Entonces, mientras no vivamos replicando la música de otras latitudes, sí, para la fiesta está bien. Si voy aquí está bien, si está bien, pero ¿y mi contribución? Claro. Tenemos que contribuir.